a manifestar esos dones, esos talentos, eso que está oculto. Pero hay que hacer un trabajo interno. Claro que sí. Eso sí que sí. Entonces, volvemos ahí a ese punto a ver la niña de 5 años, donde estamos en pleno desarrollo, donde entre los 5 y los 7 años nuestra memoria está almacenando el porcentaje más alto que almacenamos en toda la vida. De resto, en ningún momento de la vida almacenamos lo que se almacena entre los 5 y los 7 años, porque sería casi imposible para nuestros almacenes codificar todo eso. Claro. Ahí llega ese otro desafío de la niña. En medio de estar viviendo esa situación de etapa escolar, de entrar a ese preescolar, que es ese salto cuando uno dice, bueno, ya voy a empezar a ser un poquito más grande, ¿cómo asumo esta situación de mi figura materna, de esa compañía, de ese referente y no está? Y además dicen, saquen esa niña de aquí, no la quiero ver. Y aparte de eso también se presenta otra situación que es muy fuerte y muy dolorosa. Entonces era la niña que estaba en medio de decir acompañada, contenida, amada, en ese disfraz que le ponemos para evadir todo esto. No, la familia la contiene, la ama y es así. Pero en medio de eso también hay maldad y hay momentos que nos generan aún una huella más y más profunda. Y esas heridas del alma, si no las asumimos, cada vez se van a hacer más hondas. Y aquello que se tapa jamás sana. O como Pues dirían los abuelos, se zancocha. sí, Ay, es exactamente eso lo que decíamos al principio. Compartir con la gente nuestras historias reales, de personas reales que se han levantado de dolencias tan profundas, de trastornos y traumas tan grandes como lo que nos cuentas tú, para que la gente pueda verse en ese espejo, ¿ya? claro que sí. Porque así como nos cuentas, estamos aquí abriendo nuestros corazones para que le pueda servir a otros que también pueden estar viviendo lo mismo. En cuanto a esas 5 heridas de la infancia de la cual hemos estado hablando en las semanas pasadas, eh, yo en mi análisis personal también puedo darme cuenta de que tengo muchas de ellas, pero hay una que predomina y es la herida del abandono. Esa niña que queda abandonada de 6 meses por su papá, ¿ya? Que luego crece con una madre que en su interior también se siente abandonada desde su infancia, que viene arrastrando sus traumas y que físicamente está, pero emocionalmente no está. Entonces, esta nena crece abandonada por una madre que está viviendo su propia historia, que está en otro mundo, y entonces esta niña igual, ¿cómo le explicas que estás queriendo un abrazo? ¿Cómo le explicas a esta niña el escuchar de la madre decir dentro de todos sus traumas, no debiste haber nacido? ¿Sí? ¿Cómo le explicas? Recuerdo un día que decía yo en mi interior, así toda niña, porque yo solía salir corriendo y llorar y abrazarme en un rincón y eso me consolaba, ¿no? Y uno de esos días yo me dije, ¿cómo es posible que la persona que te trae al mundo también te quita la vida con sus palabras? Porque muchas veces no solo los golpes físicos que recibí, sino también las palabras son más fuertes, ¿no? Más traumáticas, más Completamente. dolorosas. Y pues igual, es cómo hago, cómo puedo transformar todo este dolor de sentirme abandonada desde mi infancia y cómo la historia se ha ido repitiendo en el transcurrir de mi vida. Y especialmente tú que sabes, ahora que perdí a mi esposo por su fallecimiento, esa herida se ha revelado de una forma tan drástica en la que he podido ser consciente de que sigue viva mi herida de abandono, porque ha sido tan doloroso el sentir que ahora estoy sola. Seguimos en ese entrar en nuestro interior y trabajar en eso, en sanar eso. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me ayudo? Y te vas involucrando igual.
nos vamos dando cuenta que en el pasar de los tiempos todavía queda algo. ¿Cómo lo podemos trabajar, Vivi? Y siempre quedará. Esa es la gran, la gran noticia y la que a todos nos asusta. La gran pregunta siempre es y será, ¿cómo hago? Ujú. Yo he optado por esta respuesta. El cómo no te lo puede dar. Y quien te dé el cómo, pues te invitaría, y ahí soy muy kantiana, te invitaría a que reevalúes esa situación, a que no creas y que no creas todo lo que te dicen. Y también esa es la invitación a que no crean nada de lo que yo estoy diciendo, Ujú. porque un conocimiento que no se reevalúa de nada sirve. Si no se encarna, sigue siendo teoría y teoría hay en todas partes. Ujú. Entonces, ese cómo es Ujú. una respuesta que se da precisamente cuando hacemos el proceso de autoindagación. Ese cómo es personal. ¿Por qué? La conciencia tiene diferentes niveles. Hay 4 niveles de conciencia y no todos estamos en ese mismo nivel, ni estamos todo el tiempo, porque de hecho me gusta llamarlo de esta manera. Es una danza permanente entre la vida, la conciencia y la trascendencia. A veces estamos en un nivel más arribita, otras veces volvemos a caer, más lo Sí. importante es volver a levantarnos. Cuando hablamos de ese cómo, y ese cómo normalmente, casi todos mis pacientes llegan es, pero ¿cómo? Dame el cómo. Y siempre mi respuesta es, yo no te puedo dar el cómo. Te voy a ayudar para que tú conectes con tu cómo. Y ese cómo también se lo dejamos a la trascendencia, a ese ser superior, a ese Dios, a esa fuente, a ese universo, como para cada persona esté bien llamarlo. Es a esa energía vital, a ese espíritu superior, el que nos entrega esa fuerza para conectar con ese cómo. Yo pensaría, y de hecho esa es la invitación permanente, que antes de irnos a ese cómo es partir del qué. Cuando tenemos en claridad eso que deseamos, lo podemos Ujú. hacer en libertad. Y el cómo, te lo aseguro, ahí sí, eso sí créemelo, ese cómo lo abre Dios. Más Nada es más. muy importante tener en claridad el qué, pero ese qué aparece cuando nos rendimos al aprendizaje, cuando bajamos esas armaduras, cuando bajamos esa resistencia de creernos o de crear un mundo perfecto que no existe, porque todos los seres que estamos aquí en la Tierra estamos transitando un aprendizaje, estamos viviendo un desafío, aquí no hay una vida perfecta, aquí no hay nadie que tenga la vida resuelta, porque quien ya la tiene resuelta, pues ya está listo para trascender, porque este cuerpo ya se le quedó chiquito, pero jocosamente lo digo, todos los terricolitas que habitamos Ujú. este hermoso espacio, esta hermosa escuela llamada Tierra, estamos cursando una materia pendiente que nos va a llevar a ese regalo y a esa conexión, a descubrir esa fuerza tan hermosa que es el amor. Pero hay que transitar muchas otras, como el perdón, que es fundamental, porque solamente cuando podemos perdonar nos bajamos esa densidad que viene del pasado. Y sí o sí hay que volver al pasado, hay que volver a nuestras raíces, hay que parar para avanzar, porque si no miramos de frente ese verdugo, esa herida, ese miedo que estaba acechando, pues va a ser imposible quitarle la máscara, porque ¿cómo sanamos aquello que nos pasamos negando? Es Exacto, imposible. imposible. Y como Sí, bien dice, o sea, nos vamos formando toda una armadura, completamente. porque recuerdo yo en mi caso particular, cuando entré a la universidad, la Facultad de Humanidad para mí fue lo máximo, porque ya ves que a uno lo primero que le enseñan es que primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú y siempre tú, ¿no? Y entonces para mí eso fue wow.
O sea, yo soy importante, yo me tengo que cuidar, yo me tengo que amar. Y me fui creando ese caparazón en el que me cerré por completo a todo dolor, no más ofensa. No voy a permitir que nadie más me lastime. Y me volví tan dura que me cerré a todo, Claro, claro. inclusive el amor. Y ahí Hasta que ya aparece, fui abriendo todo ese caparazón y he ido y sigo trabajando porque todavía me falta mucho más por sanar, pero sigo trabajando y me voy dando cuenta de que como, por ejemplo, el día que tuve mi primer hijo, en ese momento en que tú como madre también sabes, cada contracción sentimos que se nos va la vida, literal. Es tan fuerte, es tan... Y cuando yo salí de todo aquello que yo vi, esa criatura en mis brazos, y digo, todavía estoy viva. O sea, fue como que un vaso de agua fría que me cayó y yo dije, ¿what? O sea, mi mamá pasó por todo esto para tenerme sin amarme.